decía, sí, tal vez, pero no. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, creo que es bastante claro que la consulta popular es una herramienta para amenazar el Congreso y que lo que está haciendo en este decreto no es solamente amenazar al Congreso, sino que va mucho más allá. Decide brincarse en la rama jurisdiccional. Y perdóneme, Néstor, que le explique a los compatriotas una cosa tan grave como lo que hizo el presidente Petro. Por favor. Supóngase que la decisión del Congreso de decir que no acepta la consulta estuviera mal. ¿Qué tiene que hacer el presidente? Demandar esa decisión y sería la rama jurisdiccional, es decir, los jueces, los que le dirían al presidente y al Congreso, sí señor, estuvo mal tomada o bien tomada la decisión, y entonces si efectivamente no la tomó, pues el presidente podría alegar que la ley lo faculta para llamar a esa consulta. Sin embargo, él lo que decidió es que a él le parece que está mal tomada y se brinca el Congreso, utilizando la figura de la excepción de inconstitucionalidad, que no tiene nada que ver. ¿En qué consiste la excepción de inconstitucionalidad? Es una facultad que tiene la administración para inaplicar una norma en una decisión cuando su resultado sea abiertamente inconstitucional. Le pongo un ejemplo. Usted tiene una norma X que si aplicarla en determinado contexto generara un daño gravísimo sobre unas personas, usted tiene como autoridad el derecho a decir, me parece que lo que produciría la aplicación de la norma es tan terrible que no la voy a aplicar. Pero aquí el presidente decide no inaplicar una norma, sino desconocer una decisión del Congreso, que eso pues para eso no es, y entonces, como desconoce la decisión del Congreso, entonces él dice, entonces puedo decidir. Pero fíjese, Néstor, que esto es bien importante. Como la decisión del Congreso existe, porque él la tiene que inaplicar, entonces él está reconociendo que existe. Y como la decisión del Congreso existe y dice no, a él le toca cumplirla. Yo creo que aquí hay un claro prevaricato de todos los ministros, es decir, están extralimitándose en sus funciones. Y hay una contradicción en esas 31 páginas, seguramente será objeto de este estudio. Senadora, quiero preguntarle, porque aquí por un lado va el tema estrictamente jurídico, ¿no? Que por eso es importante esta primera demanda que presentan ustedes, partidos políticos. Pero por el otro lado, como lo que estoy leyendo, es que se juntan por primera vez en 3 años del gobierno Petro, partidos que habían estado en diferentes orillas para defender aquí algo superior, algo que está por encima. ¿Cuál es el paso político que han planeado? Ahora que usted me dice que se pusieron de acuerdo estos representantes de estos 8 partidos. Yo creo que vamos a ir viendo, la idea es aquí defender la institucionalidad, Néstor. Yo creo que todos estamos muy conscientes del proceso que vivió Venezuela de destrucción de su democracia, que se fue dando por pequeños golpes como estos. Y Colombia tiene que tener los ojos muy abiertos, y quienes somos demócratas, todos tenemos que estar del mismo lado, independientemente de las diferencias políticas que tenemos, de nuestros proyectos políticos que son diferentes. Nosotros creemos que hoy hay una cosa que permite la unidad, que es la defensa del Estado de Derecho. Asediado hoy, lamentablemente, por los violentos, el atentado a Miguel, los 19 atentados terroristas en un solo día, el 10 de junio en el suroccidente, en el Cauca y en el Valle, y a eso súmele ahora un gobierno que también quiere pasar por encima del Congreso. Son momentos difíciles porque es como si de pronto todo estuviera confabulándose para que el país entrara en caos. Por otro lado, se empiezan a explotar las clínicas y los hospitales, crisis sanitaria que se anuncia llegando. Hay mucha zozobra, y yo creo que por eso los líderes políticos tenemos que tener mucha calma, mucha unidad y mucha firmeza en la defensa de todo lo que viene. Sí, y sobre eso quiero preguntarle, senadora Paloma Valencia, porque el escenario y el momento que vive el país es un momento de incertidumbre, de caos, de violencia. ¿Cuál es, en su opinión, el talante que deben tener en estos momentos de crisis los responsables del poder político, del poder judicial, del poder económico, ante las amenazas que hay hoy a la democracia colombiana? Pues Ricardo, yo creo que ese es el gran reto que tenemos como la clase política hoy. Yo me siento representante de una nueva generación. Miguel es el primer miembro de esta generación contra el que atentan, y ese es un presagio terrible para este país,
porque nuestros hijos empiezan a crecer como crecimos nosotros, viendo cómo asesinan los líderes políticos, y yo creo que por eso hay que hacer un alto en el camino. Nosotros tenemos que tener conciencia de no repetir los errores que se cometieron en el pasado, que llevaron a normalizar la violencia en este país. Este país no puede dejar que los violentos y que los dueños del caos sean los que definan el destino de este país. Tenemos que actuar con grandeza, con unidad, con un llamado a que pongamos por encima a Colombia. Y yo creo que eso es lo que ha permitido que haya unidad entre todos los partidos, eso es lo que está permitiendo una actuación coordinada de todos en defensa de cosas que son superiores a cada uno de nosotros. Yo espero que eso se mantenga y que el país empiece a cambiar. Por eso hemos convocado el domingo a la Gran Marcha del Silencio, que no es una marcha de arengas, que no es una marcha de caos, que es una marcha de reflexión, de silencio, de rechazo, de unidad, donde todos cabemos, porque no va a haber arengas donde alguien diga es que yo no voy porque van a decir esto o van a decir lo otro. Aquí lo que vamos a tener es la unidad de quienes somos demócratas en defensa de Colombia. Sí. Yo creo que son momentos difíciles y en los momentos difíciles hay que tener unidad y firmeza. Senadora Valencia, volviendo a la demanda de estos 8 partidos, quisiera preguntarle por el anuncio o la advertencia que ustedes le hacen al Consejo de Estado de los efectos que esperan que consigan. ¿A qué se refieren ustedes cuando hablan de erogaciones presupuestables que pueden ser irrecuperables? Bueno, esta es la demanda del partido. Yo tengo una que presenté personalmente, que también tiene la misma suspensión provisional. Básicamente eso se refiere a que si arrancara la consulta, ¿cierto? Si las medidas cautelares lo que permiten es que se suspendan los efectos del decreto en tanto el Consejo de Estado decide. ¿Eso qué significa? Que si aceptan esas medidas cautelares, pues no puede avanzar la consulta ni un día más, apenas se decreten, queda como congelada en el tiempo hasta tanto termine de fallar el Consejo de Estado. Y esto es muy importante porque normalmente el Consejo de Estado se toma un tiempo largo en poder proveer esa sentencia, pero si conceden las medidas de suspensión provisional, no podría haber consulta. Y la razón que digamos, legitima solicitar esas medidas es el hecho de que si la consulta se realizara, nos va a costar 700 mil millones de pesos y después el Consejo de Estado diría estuvo mal convocada, se cayó y entonces los 700 mil millones se van a haber perdido. Por eso le estamos pidiendo al Consejo de Estado que suspenda ahora la realización de cualquier acción desarrollada del decreto, es decir, que deje sin efectos el decreto hasta que el Consejo de Estado falle. Es la senadora Paloma Valencia hablando sobre esta demanda, repito, la acaban de presentar 8 partidos de oposición. Senadora, un gusto saludar. No, debo preguntarle un tema diferente. Usted está organizando o es una de las convocantes a la Marcha del Silencio del domingo, ¿verdad? Sí, señor. ¿También son los mismos partidos? ¿Esa es una marcha de carácter político? Esta es una marcha de carácter cívico, con la participación política activa de todos los partidos que nos están acompañando. Son los 8 partidos, están aquí presentes, por eso la publicidad incluye los logos de todos los partidos que se han hecho parte, porque estamos convencidos de que es un momento de unidad, pero al mismo tiempo de firmeza. Y por eso la consigna es la Marcha del Silencio, porque aquí caben todos los ciudadanos que quieran salir a rechazar la violencia, que quieran salir a gritar Fuerza Miguel. Este no es un evento político, no es un evento de campaña, es un evento de nación. Por eso caben todos los sectores políticos que se quieran unir. Esperamos que en el día de hoy sectores distintos a los que ya han expresado su deseo de participar se unan y que esto sea una convocatoria nacional sin filiación política, sin diferencia ideológica, pensando solo en Colombia y en el bienestar de las nuevas generaciones. ¿La familia de Miguel Uribe, sale a marchar el domingo? No sé si ellos saldrán, están enterados y ellos han agradecido. No quiero yo tomarme la palabra de su familia, pero han agradecido mucho los gestos de solidaridad y estamos seguros de que también estarán complacidos de que estas marchas, que en la mayoría de ciudades terminarán en oraciones y en misas por Miguel, contribuyan también a pedirle a Dios por su vida. ¿Pero es una marcha contra el presidente Petro? Tiene elementos contra el presidente Petro, es una marcha
de defensa de la institucionalidad, que le pide al presidente que recapacite. Es que el presidente Petro tiene que entender que en los momentos donde la institucionalidad está siendo asediada por los violentos como lo está haciendo, él no tiene cómo ponerse a pelear con todos los demás. A él le corresponde un gesto de grandeza, de bajar ese decreto, de dialogar con las fuerzas políticas. Él no puede llamar al diálogo mientras que con la otra mano nos está cogiendo a golpes. Yo creo que el presidente tiene que entender que si quiere que haya armonía entre las instituciones, él tiene que dar el primer paso. Y el primer paso es respetar el Congreso de la República, es conversar con las fuerzas políticas y no tratarlas a las patadas. Sí. Es la senadora Paloma Valencia, que además es precandidata presidencial, como lo es también todavía Miguel Uribe. Senadora Valencia, gracias. Néstor, pero también le digo que nosotros hemos invitado a todos a hacer una pausa en estas campañas. Yo creo que nosotros no podemos seguir manteniendo campañas mientras Miguel se debate entre la vida y la muerte. Creo que es un momento de pausa para todos y a eso hemos invitado. Por eso invité ayer a muchos precandidatos a que todos, la gran mayoría, han suspendido sus agendas, a que expliciten que efectivamente las campañas presidenciales de Colombia no se retiran, no se vencen, no se silencian, pero sí hacen una pausa por respeto a Miguel. Vale. Senadora, mucha suerte y cuídese. Muy amable. Muchísimas gracias. Gracias. 8 de la mañana, 12 minutos. Esta es, Felipe, la noticia del día, la demanda que presentan esta mañana 8 partidos políticos contra el decretazo del presidente Gustavo Petro. Fíjese que esta es una de las consecuencias, de las primeras consecuencias del decretazo. Y es unir a los partidos políticos en torno a defender la institucionalidad, porque fíjese que en estos partidos hay unos que han apoyado en algunas decisiones al gobierno, otros no, hay unos más petristas, otros menos petristas, pero está uniendo al país en torno a defender la institucionalidad. Eso es lo que está logrando el decretazo está bien, Felipe, del presidente. Está bien que así sea. Seguramente el presidente no contaba con esta reacción. Claro, queda en una esquina el presidente Petro y el petrismo. En la otra esquina, Néstor, el resto del país, señor. El presidente Gustavo Petro ganó la elección con la izquierda, por supuesto que lo acompañó mayoritariamente, y con sectores muy importantes desde centro y liberales. Y comenzó gobernando así. Y en algunas decisiones lo han acompañado esos sectores liberales, esos sectores de centro han opinado que algunas de sus medidas, de sus reformas, vale la pena impulsarlas, los temas agrarios. Pero lo que está logrando el presidente Gustavo Petro, sin duda alguna, con este decretazo que básicamente cruza una línea roja que ningún demócrata podría permitir, es que pues sectores de oposición que desde el primer día han estado en contra de todo lo que haga el presidente Gustavo Petro, como es el caso de la senadora Paloma Valencia, legítimamente en una orilla política contraria, ahora termina unida con sectores del centro, con sectores de la izquierda, con pensadores intelectuales que dieron un voto de fe, como por ejemplo el jurista Rodrigo Prime, digamos, columnistas de todas las orillas políticas, en general, todos menos los ciudadanos que son fervientes seguidores del pacto histórico y del presidente Gustavo Petro, haga bien o haga mal, están en contra de esta decisión del presidente. Lo que está haciendo el presidente es unir a todos en contra de una arbitrariedad y en favor, en defensa de la democracia y de la Constitución. Y esto va a tener un efecto político y electoral, Néstor, también. Esto va a implicar que la elección presidencial de 2026 no se trate de quién está en la izquierda y quién está en la derecha, de quién es liberal o quién es conservador, sino quién es demócrata y defiende la Constitución y las leyes, y quién está dispuesto a tolerar el autoritarismo del presidente Gustavo Petro. Es que la línea roja es esa, se llama autoritarismo del presidente, y lo dice bien sin duda la demanda que han presentado esta mañana todos estos partidos. Sin duda, hay una deriva autoritaria del presidente Petro, y a mí me parece bien que los partidos políticos pues utilicen las herramientas que da el sistema constitucional para defender el orden jurídico, que es ir a un juez. Ahí va a haber una discusión de si el juez es el Consejo de Estado o la Corte Constitucional, pero ir a un juez a que resuelva. Pero ellos tienen unas herramientas políticas, Néstor, que yo echo de menos. Si usted sumara esos 8 partidos, que son el Partido Centro Democrático, Cambio Radical, la U, el Partido Conservador, el Partido Liberal,
no sé cuáles más, pero ahí llevo 5, me quedan 3, pero entre esos 5, si usted suma las bancadas parlamentarias de esos 5, usted tiene ¿Hay la cuántos? mayoría en el Senado de la Sí, hay República. 60 y pico. Yo estoy haciendo cuentas. 70% del Senado, tal vez, más o menos. Le leo los partidos de esta mañana, Héctor. Cambio Radical tiene 14, tal vez, ¿no? Centro Democrático. Sí, ¿cuántos tiene el Centro Democrático? 15. Partido de la U. Partido Verde. Hay Sí, de la tiene U, como 10, Liga 12. Gobernantes. Partido Colombia. ¿El Partido Justa Verde Libre. firma? Pero Partido Verde no pero firma. El Partido Verde no firma. No. Partido Verde Oxígeno. Ah, sí. Verde Oxígeno. Verde Oxígeno. Bueno, ese sí no existe porque no tiene además representantes. Partido Liberal. Era el único. Partido Conservador. Partido Liberal son 13 senadores, entonces 13 y 12, Conservadores son 14, creo. y 11 más 33 y 14, bueno, hay ahí llevamos 50 o 60. Hay 50 y pico, así es. Hay Bueno, mayorías. ¿por qué no organizan una moción de censura contra el ministro Benedetti y contra el ministro Montealegre cuando llegue? Es muy fácil, o sea, se demoran una semana tomando una acción política eficaz en contra de unos señores que han decidido desconocer al Congreso, porque es que sí, digamos, desde la perspectiva del de pronto le copian, Héctor. Pero desde la perspectiva del Congreso, Néstor, desde la perspectiva del Congreso, ¿cuál es el punto? Hay unos ministros que decidieron y consiguieron que el gobierno desconozca las decisiones del Congreso. Eso fue lo que hizo el presidente de la República con el Dígame decreto. con qué cara Héctor si va yo hoy fuera, Armando Benedetti al Senado. Claro, si yo fuera senador, lo que le reclamaría a esos ministros es usted con qué cara viene, como dice Ricardo aquí, ahora a decirme que tome una decisión en tal o cual sentido, cuando usted escoge qué decisiones de las mías acepta y cuáles aplica y cuáles inaplica. Entonces, no, con usted yo no hablo, señor, yo hablo con uno que reconozca mi autoridad. Y bueno, para eso existe un mecanismo, el de la moción de censura. Son solo 12 senadores los que tienen que convocar la moción de censura y después 54. ¿Sabe quién había anunciado que iba a convocar una moción de censura? ¿Quién? Miguel Uribe. Claro, lo sé. Sabe, Héctor, le iba a decir, el drama de todo esto es que como el presidente Petro se apropió del pueblo y dice que él representa al pueblo y que él es el pueblo y el Congreso es el malo para estos efectos, el presidente Petro se cree más legítimo que las otras ramas del poder El pueblo público. que no monta en avión, Néstor, porque él dice que el pueblo no tiene para subirse en los aviones. No, esa fue la tesis de anoche del presidente Gustavo Petro. Que el narcotráfico es producto, entre otras cosas, de la pobreza. Fue una de las cosas que dijo el presidente Petro anoche. El presidente Petro anoche estaba en esa teoría de que yo soy el dueño y el único representante del pueblo en Colombia. Y que quien no es petrista, quien no está con él, no es pueblo. Que es, por supuesto, un tema, una interpretación extraordinaria Néstor, y demencial del concepto popular en la Constitución de Colombia. Lo otro, Néstor, desde la perspectiva de la acción política es, uno, el instrumento que tiene el Congreso, pero otro, efectivamente, la movilización ciudadana también. Es que hay que reconocer que el presidente Petro tiene un instrumento que no es despreciable, que es capaz de convocar gente, es capaz de llenar esa plaza de San Francisco, así esa plaza sea chiquita. Y de financiarla, la movilización. Pero caben, y de financiarla, sí, pues tiene esa capacidad. Y los otros, ¿dónde están o dónde estamos, si usted quiere que nos incluyamos? Porque, por ejemplo, la marcha del domingo, yo debo decirle que yo tengo dudas de si asisto o no asisto. Yo tendría todos los motivos para asistir, así como me hubiera gustado estar en las marchas contra el presidente Duque y no fui por la pandemia, pero en este momento yo tengo suficientes razones para ir a expresar mi descontento ciudadano con la actuación del gobierno y por supuesto a rechazar el atentado contra Miguel Uribe. Sí. Pero debo reconocerle públicamente que tengo dudas de si aceptar o no la invitación. Una invitación de Paloma Valencia yo la aceptaría gustosísimo. Tengo todas las diferencias políticas con ella, pero me parece una persona que ejerce la actividad política de manera decente. Pero hay varios otros de los que están ahí que me hacen dudar de si ir o no ir. Pero ¿cómo superar, digamos, esas diferencias para de verdad juntarnos alrededor de una causa? Y lo hago con mis dilemas personales confesados aquí públicamente. 8:20 minutos, Héctor. Saludo en segundos a la presidenta del Partido Conservador, la senadora Nadia Aurelio. Ricardo, sí, pero es que a mí me parece, frente al irrespeto con el Congreso, me parece que peor que el decreto es el trino con el que lo ambientó, con el que lo presentó.
Si usted recuerda, Ricardo y Néstor, el trino dice que la consulta será derogada o el decreto será derogado si el Congreso aprueba la reforma laboral que el gobierno quiere. Eso me parece todavía más chantajista, me parece todavía más irrespetuoso, porque es decir, le aplico el castigo y además no se lo levanto si no hace lo que yo quiera que usted haga. Es decir, ¿dónde está esa división de poderes? ¿Dónde está la libre escogencia del Congreso de la República? Es que yo creo que un presidente sí tiene que medir lo que escribe y lo que dice. ¿Cómo es posible que le diga al Congreso, mire, le voy a violar la ley y le levanto esta violación si usted además hace lo que yo diga y si a mí lo que usted aprueba me gusta? Por favor, esto no lo habíamos visto realmente. Yo, pues en 50 años que llevo medio dándome cuenta de lo que pasa en este país, yo no lo había visto. Esto es demasiado osado, demasiado atrevido lo que ha hecho Petro con esto, porque eso sí es una prueba más, un agregado más del sesgo autoritario y totalitarista que quiere asumir. Le levanto el decreto si aprueban la reforma que yo quiera. Entonces, ¿dónde queda ahí el carácter deliberativo como un chantaje del Congreso? Es decir, según esa teoría, el Senado y el Congreso tendrían que ser un apéndice del Ejecutivo para que el gobierno retire el decretazo. La presidenta del Partido Conservador es la senadora Nadia Blel. Senadora, buenos días. Buenos días, Ricardo, para ti y un saludo muy especial a la mesa y a los oyentes. Senadora, hace minutos 8 partidos políticos, entre ellos el Partido Conservador, radicaron la solicitud, la demanda de nulidad del decreto del presidente Gustavo Petro convocando a la consulta popular. ¿Cuál es el objetivo de esta demanda? ¿Qué esperan que pase en el Consejo de Estado en los próximos días? Así es, yo creo que todos los colombianos ayer pudieron evidenciar el talante autoritario del primer mandatario. Por eso 8 partidos en defensa de nuestras instituciones, de la democracia, del orden constitucional, decidimos presentar una demanda ante el Consejo de Estado, primero porque hay una vulneración al Estado de Derecho, hay una violación a la soberanía popular, pero también hay una extralimitación de funciones por parte del presidente. Y sobre todo, hay una violación al debido proceso. El presidente, al decretar la consulta popular, desconoce un concepto del Senado de la República, un concepto que exige la ley, que exige el orden constitucional. Por eso los partidos, de manera respetuosa, de manera responsable, en defensa de los colombianos que están representados en el Congreso, instauramos esta demanda y le estamos solicitando al Consejo de Estado algo muy importante: que se decreten unas medidas cautelares para que se suspendan los efectos de este decreto, con el fin de que no se puedan erogar recursos de los colombianos que después no vayamos a poder recuperar, pero sobre todo que se proteja el orden constitucional, el orden institucional que hoy está en peligro, amenazado por el primer mandatario. Esta demanda es radicada ante la sección 5ª del Consejo de Estado. Quisiera preguntarle, senadora Nadia Blel, sobre ese punto que usted nos menciona, sobre la solicitud de medidas cautelares para que sea suspendido el decreto con el que el presidente ha convocado a la consulta popular. ¿Hay tiempos establecidos de en cuánto podría conocerse si el Consejo de Estado accede a esa solicitud? ¿Suspender el decreto mientras se estudia de fondo la demanda de nulidad? Mire, en este caso nosotros sí le pedimos al orden judicial, al Consejo de Estado en particular, celeridad. Aquí están amenazados las instituciones, el orden constitucional de nuestro país, la democracia. Y precisamente yo creo que más que nunca ha quedado claro que el interés del primer mandatario del gobierno nacional no son los trabajadores, no son el bienestar laboral del país. Por el contrario, esto tiene un fin específico, esto es atornillarse en el poder, sacar adelante su campaña presidencial, su campaña al Congreso. Y para eso necesitan recursos que son de los colombianos. Por eso es tan importante que esa suspensión se decrete de manera inmediata. Es la presidenta del Partido Conservador, la senadora Nadia Blel. Vamos a estar pendientes del desarrollo, por supuesto, y de lo que pase hoy en esa sesión parlamentaria. Senadora Blel, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes. Estas son las voces de la oposición. En un minuto, aquí en Blue Radio, la voz del gobierno, la explicación del ministro de Justicia, o de quien va a ser ministro de Justicia, Eduardo Montealegre.
Mientras el presidente daba rienda suelta a su consulta popular por decreto, su ministro de Defensa hacía público un mea culpa. El primero, que es evidente, es sobre las limitaciones de la inteligencia militar y su incapacidad para neutralizar al 100 los ataques terroristas en el Valle del Cauca y el departamento del Cauca. En segundo lugar, un reconocimiento del riesgo que es latente por nuevos atentados de la disidencia de Iván Mordisco, por la que están en grado de alerta máxima, anunciando bloque de búsqueda y pidiendo 200 policías para los corredores de Palmira, Yumbo y Jamundí. Una advertencia que se cumplió ayer porque por segunda noche consecutiva atacaron la sede de la policía de Santander de Quilichao en el departamento del Cauca, y esta mañana con otro atentado terrorista en el puerto, en Buenaventura. No es el único incendio que tiene el gobierno, que por otro lado tiene el desafío de esta misma disidencia que impuso un toque de queda en Guaviare. Para este departamento es que pide la Defensoría un corredor humanitario porque está sumido en una grave crisis por los enfrentamientos entre las dos disidencias, la de Mordisco y la de Calarcá, con la que en el papel este gobierno está en un proceso de paz. Noticias Caracol ha publicado la recopilación de los videos que demuestran que el sicario, el joven de 15 años que le disparó a Miguel Uribe Turbay, estuvo acompañado por un carro, un vehículo gris Spar, que tuvo por lo menos 5 cómplices. En esos videos se ve cuando el muchacho llega en una moto, lo llevan al barrio Modelia, habla por teléfono celular, se cambia de ropa, se baja de un carro con otras personas, empieza a caminar 4 calles antes de llegar al parque, lo que demuestra que no fue un pistolero solitario que atentó contra Miguel Uribe. La Fundación Santa Fe de Bogotá, a la que están atacando de manera terrible, inclusive algunos muy ilustres parlamentarios del petrismo, la parlamentaria Isabel Cristina Zuleta, diciendo que se está prestando a jugadas políticas, que por supuesto es una dramática injusticia que demuestra cómo hacen juicios terribles, apresurados. Sugiero no meter a la Santa Fe en estas batallas políticas. Otro experimento con los medicamentos de los pacientes de 8 EPS en Colombia. En las últimas horas, la Superintendencia de Industria y Comercio, la de la doctora Cielo Rusinque, autorizó a 8 EPS que están intervenidas, es decir, que las administra el mismo gobierno, para que se unan y hagan negociaciones en bloque de manera conjunta y directa para comprar medicamentos con las farmacéuticas. Esta es una autorización para Nueva EPS, Sanitas, Famisanar, Sabia Salud, Asme Salud, SOS, Emsanar y Cosalud, desde donde los interventores van a poder negociar juntos para buscar mejores precios, para reducir el desabastecimiento de medicinas y garantizar la entrega a los pacientes. Es que es innegable que la crisis de los medicamentos sigue, y por eso el gobierno tiene la teoría de que si negocia en bloque puede resolver parte del problema. Eso sí, hay 3 permisos que da la superintendencia para hacer esa negociación de manera conjunta: que se prioricen los medicamentos de alto costo, que se prioricen dispositivos médicos como pañales o alimentos especiales, y para medicamentos genéricos o aquellos que son de bajo costo pero que tienen un alto volumen de consumo, es decir, que necesitan muchas más de esas medicinas. 24 horas para conocer el marco fiscal de mediano plazo, gran brújula de las finanzas públicas del país y documento de 300 páginas que mañana presenta ante el Congreso el cuarto ministro de Hacienda, Germán Ávila, a quien no le queda alternativa distinta que la de quitarse la ropa y desnudarse ante... He dicho que es el cerebro jurídico de este decretazo, que es el papá de la criatura. Va a ser ministro de Justicia el exfiscal Eduardo Montealegre. Doctor Montealegre, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Gracias por la invitación. Un saludo para la mesa, para usted y para todos los oyentes de Blue Radio. ¿Cuándo se posesiona, ministro? Mañana, Néstor. Sí. Y estaba diciendo al aire que mire la paradoja. Usted es el único de los ministros del gobierno Petro, pues porque no lo es todavía formalmente, que no firma el decretazo. Néstor, yo quería firmar el decretazo. Yo estaba listo en presidencia el día martes para firmarlo, pero se presentó a última hora un inconveniente administrativo
y es que el Ministerio de Justicia no publicó a tiempo mi hoja de vida, la presidencia sí, y por lo tanto mi posesión se retarda 3 días hasta mañana, porque solo me puedo posesionar cuando mi hoja de vida aparezca publicada durante 3 días en la página del ministerio, y ahí hubo un pequeño error administrativo, desde luego de buena fe de algún funcionario que no publicó a tiempo mi hoja de vida, por eso no firmé. Vale, pero será ministro a pero partir de estaba mañana. listo. Pero estaba listo para firmar, me hubiera gustado firmar este decreto histórico, Néstor. A ver, explíqueme, doctor Montealegre, ¿cuál es el argumento? ¿Cuál es la excepción de inconstitucionalidad que ustedes decretaron? Que eso me pareció un poquito raro, el gobierno decretando la excepción de inconstitucionalidad. ¿Por qué, señor ministro? Mire, Néstor, lo primero que tengo que decir es que el presidente no es la primera vez que el presidente de la República decreta una excepción de inconstitucionalidad. Lo hizo frente a una figura similar que se llama la excepción de convencionalidad. La excepción en Colombia existe un modelo muy importante de control, y además del control constitucional existe lo que en las últimas décadas se ha desarrollado muchísimo, que es el control de convencionalidad, que es cuando una norma viola tratados de derechos humanos suscritos por Colombia y específicamente en América Latina. Es un concepto que surge del corpus iuris del constitucionalismo colombiano, que entre otras cosas es una figura, y hablo en este sentido latinoamericana, control de convencionalidad, que admira mucho la Academia Europea. En este caso, ¿por qué se decretó la excepción de inconstitucionalidad? Pero doctor Montealegre, nunca un gobierno había decretado una excepción de inconstitucionalidad. Advierto. Usted puede, quiero decir, usted hace la analogía con otra figura, pero la excepción de inconstitucionalidad no. Pero es parecida, tienen la misma filosofía, Néstor. Es exactamente lo mismo, solo que el parámetro de control no es propiamente la Constitución, sino los tratados internacionales que tienen rango constitucional, pero la figura es idéntica, así tengan nombre distinto, pero materialmente es la misma filosofía, y el presidente lo hizo el año pasado, no me acuerdo en qué caso particular, pero no es novedoso, Néstor. Sí. Con la figura de esta excepción de inconstitucionalidad, ¿usted cree que el gobierno puede hacer lo que está haciendo, desconocer una decisión que, por otro lado, en estas 31 páginas del decreto, ustedes terminan reconociendo que el Senado sí tomó la decisión que tomó? Sí, Néstor, muy acertada su pregunta, porque me permite precisar un punto. Inicialmente, este decreto fue producto de una deliberación jurídica y política muy cuidadosa al interior del gobierno. E inicialmente en las deliberaciones, como pasan en toda deliberación antes de sacar una tesis jurídica, la construcción que se hace a partir de argumentos y contraargumentos, se había pensado en la tesis de la inexistencia del acto del Congreso de la República. ¿Por qué en un principio se pensó en la inexistencia del acto? Porque hay una norma en la Constitución que dice que cuando el Congreso se reúne por fuera de las condiciones constitucionales normales, esos actos no producen ningún efecto. Es decir, cualquier acto del Congreso por fuera del marco constitucional es inexistente. Entonces, al inicio se pensó en esa tesis, pero posteriormente en las deliberaciones consideramos que no era el enfoque correcto y que deberíamos partir de que el acto del Congreso de la República sí nació a la vida jurídica. Y el primer punto de partida de este decreto en sus ejes conceptuales es aceptar que el acto del Congreso nace a la vida jurídica. Pero esto que usted me está diciendo, doctor Montealegre, perdóneme, es nuevo, porque el gobierno desde el 15 de mayo, que fue la votación que hundió la consulta popular, en casi un mes, en 4 semanas, hoy exactamente, el gobierno venía diciendo que el Senado nunca emitió el acto administrativo, que ese acto nunca se produjo.
es que existió un giro en el enfoque jurídico del tema. Inicialmente, es verdad, Néstor, inicialmente el enfoque fue ese, se invocaba una norma constitucional muy antigua, eso viene de la Constitución del 86, donde dice que si el Congreso se reúne por fuera de las condiciones constitucionales, sus actos son inexistentes, y ese fue el primer enfoque. Pero luego hubo un giro. ¿Por qué se produce un giro en ese tema? Se produce un giro porque después de la deliberación, algunos juristas muy importantes al interior de la discusión tenían esa tesis, pero yo tenía la tesis contraria, Néstor. Yo tenía desde el principio una tesis totalmente diferente del enfoque del gobierno. Yo participo de la tesis de que el acto sí nació a la vida jurídica, y finalmente esa tesis convenció al gobierno nacional y se enfocó el decreto partiendo de que el acto sí nace a la vida jurídica, sí existió ese acto, y por esas razones que se utiliza la figura de la excepción de inconstitucionalidad. El acto nace a la vida jurídica, existe la votación por parte del Congreso, nació a la vida jurídica, pero es un acto que viola la Constitución. Además, refuerza la tesis que yo desde un principio expuse, que finalmente triunfó a través de una deliberación de argumentos al interior del gobierno, de tesis encontradas, y sale una decisión reciente del Consejo de Estado precisamente en este caso. Es que la votación del Congreso también está demandada en este momento ante el Consejo de Estado por ilegal y por inconstitucional. El Consejo de Estado ya admitió una demanda para este acto jurídico del Congreso, y el Consejo de Estado dice el acto existió. Entonces, pues eso reforzó la tesis que yo tenía al interior del gobierno, y por eso se ha partido del punto de vista que el acto nace a la vida jurídica, existe jurídicamente, pero es un acto contrario a la Constitución, y por eso el enfoque fue de excepción de inconstitucionalidad. Sí. Doctor Montealegre, quisiera preguntarle, quisiera saber en qué momento el Poder Ejecutivo asume la posición de juez. ¿En qué momento el Ejecutivo decide él, de manera autónoma, que una actuación que ve la vida jurídica como es un acto administrativo y una votación del Senado viola la Constitución, saltándose el camino y el conducto jurídico y legal correspondiente, que es la definición que debe hacer un juez, en este caso el Consejo de Estado? ¿En qué momento el Ejecutivo asume funciones judiciales en Colombia? Mire, Ricardo, muy interesante su pregunta, y quiero hacer remontarme un poco a la historia de esta facultad del presidente de la República, que no es una facultad que viene exclusivamente del derecho colombiano. Este debate empieza hace 200 años, y empieza hace 200 años con una decisión hito supremamente famosa de la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1803. En 1803 la Corte Suprema de los Estados Unidos profiere una de las decisiones históricas del constitucionalismo moderno. Y ahí, en esa decisión, la Corte Suprema de los Estados Unidos lanza una pauta muy importante, y es la de que la Corte Suprema de los Estados Unidos estableció que las constituciones no son normas programáticas, que las constituciones no son simplemente diseño de políticas públicas a cumplir por un determinado gobierno o por las autoridades, sino que las constituciones son normas jurídicas. Y en ese caso, para el derecho constitucional, dijo que en caso de incompatibilidad entre una decisión de menor jerarquía y la Constitución, prevalece la Constitución. Eso marca el constitucionalismo contemporáneo. Pero no pensaron en ningún momento, ministro, presentar una demanda, que esto lo resuelvan como lo han resuelto en la historia de Colombia los jueces, y que el árbitro no es el gobierno. Es que el gobierno constitucional, de acuerdo, esa filosofía que nace en el constitucionalismo norteamericano se ha incorporado en Colombia desde hace muchos años, décadas,
y lo consagra expresamente el artículo 4 de la Constitución colombiana. El artículo 4 de la Constitución colombiana es el eje de este debate. ¿Y qué dice el artículo 4 de la Constitución colombiana, que es una norma muy bien lograda? Que dice: la Constitución es norma de normas. Y en todo caso de incompatibilidad entre una norma de menor jerarquía y la Constitución, prevalece la Constitución. Ahora, es claro entonces que hay una prevalencia constitucional sobre todo norma del ordenamiento jurídico. Luego surge la pregunta: ¿quién debe hacer efectiva la prevalencia de la Constitución sobre cualquier acto jurídico? Ahí viene hay que hablar de otra característica del modelo constitucional. No solo los jueces, claro, Néstor, no, porque hay decisiones de la misma Corte Constitucional, donde la Corte Constitucional claramente ha dicho la excepción de inconstitucionalidad puede ser aplicada por una autoridad administrativa y frente a actos administrativos. Sí, señor. Usted, yo se lo reconozco, es un abogado muy preparado y muy hábil. Y usted me mencionó un caso de la Constitución norteamericana de 1803, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. El caso de Madison y Marbury, ¿cierto? Famoso, sí, señor, muy famoso, sí. Ese caso y la normatividad en Colombia no dicen que el garante de la Constitución en nuestro país es un juez constitucional, ¿no es el Ejecutivo? Yo doy el ejemplo del caso norteamericano como el principal precedente de este debate, ¿no? No quiero decir que sea igual, ¿no? Por eso, pero yo lo que le quiero decir es que en ningún caso ni el gobierno de Estados Unidos ni el gobierno colombiano se arroga el derecho de decir: yo garantizo el cumplimiento de la Constitución. Para eso hay jueces constitucionales en Colombia. No, Néstor, yo difiero muchísimo de esa respetable concepción que usted tiene, porque es que yo vuelvo, insisto en la palabra control difuso de constitucionalidad. No solamente la Corte Constitucional, no solo los jueces, sino las autoridades administrativas, quien pueden hacer control de constitucionalidad precisamente a través de la excepción de inconstitucional. Sí. Pero vamos a un punto muy importante. Aquí esto es un debate, y hago referencias históricas porque me parece que son referencias históricas que vienen son pertinentes en este momento del debate. Este es un debate muy interesante, y perdónenme una digresión de un minuto. Sí, señor. Un debate que nace en 1930 en la República de Weimar, en Alemania. Es un debate entre dos colosos del pensamiento radicalmente opuestos, ideológicamente opuestos, que fueron Hans Kelsen, el creador de los tribunales constitucionales modernos, y de Carl Schmitt, que en su segunda fase se convirtió en asesor del nacionalsocialismo. Pero ¿cuál fue el debate? El debate es quién es el guardián de la Constitución. La tesis de Kelsen es que el guardián de la Constitución debe ser un tribunal constitucional, que deben ser los jueces, un tribunal independiente, y Carl Schmitt, que decía: no, es que el control tiene que ser eminentemente político. Triunfó Kelsen, afortunadamente, y nuestro sistema claramente establece que la regla general del control constitucional son los jueces. Y además un juez independiente especializado como es la Corte Constitucional. Pero, Néstor, no está concentrado en la Corte Constitucional ni en los jueces. Los precedentes constitucionales indican que una autoridad administrativa como el presidente de la República puede aplicar excepciones de inconstitucionalidad. Pero es que el caso del presidente puede inaplicar. Claro, y eso fue lo que hizo el presidente. Inaplicó el acto administrativo, el acto del Congreso de la República, de la votación, por considerarla inconstitucional. Pero redondeo la idea con quién es el guardián de la Constitución, con esa aclaración de que es fundamentalmente la Corte y el Consejo de Estado. Es que el presidente de la República también es guardián de la Constitución, ejerce funciones de control constitucional. ¿Cómo la ejerce? Primero, el presidente de la República puede objetar proyectos de ley por inconstitucionales. Esa es una forma de control constitucional.
Y uno de los garantes de la supremacía de la Constitución en Colombia es el presidente de la República. Uno de los principales garantes del respeto de la Constitución y de los derechos fundamentales es el presidente de la República por disposiciones constitucionales. Doctor Montealegre, cuando hablamos de la excepción de inconstitucionalidad, ¿no es que cuando se aplica una norma constitucional en Colombia, el resultado es inconstitucional? Es que, claro, cuando ¿cuáles son los efectos del control de la excepción de inconstitucionalidad? ¿Qué resultado aquí le parece a usted que es inconstitucional? En la votación del Congreso de la República. Es que aquí se parte del punto de vista de que el acto del Congreso de la República, que la votación del Congreso de la República es un acto jurídico. Que aquí llegue un gobierno de derecha que a usted no le gusta, la derecha, doctor Montealegre, y el año entrante hagan lo mismo con una decisión mayoritaria del Congreso y apliquen la teoría Montealegre para desconocer actos constitucionales del Senado? Es que no es la teoría Montealegre, es la teoría del derecho constitucional colombiano, Néstor. Es que yo no me inventé la teoría existe en el derecho constitucional colombiano. Usted está echando la teoría de que una votación en el Senado es una norma. Claro, es que lo dijo el Consejo de Estado. Es un acto administrativo, doctor Montealegre, sí, claro, no es una norma constitucional. Los actos administrativos se demandan, los actos administrativos, usted lo sabe bien, se demandan ante el contencioso administrativo que es el Consejo de Estado, no ante la Corte Constitucional. No, es que usted me permite, entonces pasamos a otro debate también supremamente interesante, Ricardo. Vamos por partes. Lo primero que está haciendo el gobierno es que el gobierno parte del punto de vista de que hay un acto jurídico. Ese acto jurídico, la votación es un acto jurídico y más específicamente en técnica legal es un acto administrativo. Eso es absolutamente claro y el gobierno parte de ese postulado y parte de otro postulado. Y aquí vuelvo y reitero, de que puede aplicarse excepción de inconstitucionalidad sobre un acto administrativo y lo puede ser una autoridad administrativa. Y aquí entonces entramos en dos debates que plantea Ricardo. Ricardo me dice, ¿por qué razón se aplica una excepción de inconstitucionalidad de un acto administrativo cuando los actos administrativos son controlados por el Consejo de Estado y se presumen legales? Absolutamente cierto. Los juristas muy respetables, porque hay juristas supremamente respetables en este país, que sostienen, antes de este debate, que sostienen que no puede existir excepción de inconstitucionalidad frente a un acto administrativo. ¿Con qué argumento? El que da Ricardo, de que hay una norma que dice que los actos administrativos se producen legales y no solamente, sino que se presumen legales mientras son declarados nulos o ineficaces o inconstitucionales por el Consejo de Estado. Ese es el presupuesto de muchos teóricos y reitero, gente muy respetable en este país que sigue el criterio de Ricardo. Primer argumento. Segundo argumento, todo control de los actos administrativos del presidente de la República, salvo los que tienen fuerza de ley, son controlados por el Consejo de Estado. Dos premisas que respaldan la posición que dice Ricardo, que la tienen juristas supremamente importantes. Pero yo tengo otra visión y le voy a decir rápidamente cuál es mi visión y cuál es mi argumentación. Primer punto, ¿por qué razón el presidente de la República sí puede aplicar la excepción de inconstitucionalidad de un acto administrativo cuando existe una norma que invoca a Ricardo de que los actos administrativos se presumen legales? Aquí uno puede, en la estructura constitucional. Estamos hablando de la otra jugada, de una última jugada, que es que esto lo revise la Corte Constitucional y no el Consejo de Estado, ¿cierto? Sí, estamos hablando de ese debate. Sí, señor, estoy entrando en ese debate. Okay. Pero quiero darle respuesta al primer argumento de Ricardo. ¿Por qué razón el control es de la Corte Constitucional? Primer argumento, porque si bien existe esa norma que invoca Ricardo, en el constitucionalismo colombiano es muy claro que puede existir colisión entre normas constitucionales. Algunos lo llaman antinomias, o sea, normas que son contrapuestas.
es usual en el constitucionalismo que dos normas de la Constitución sean opuestas, que una diga una cosa y otra diga otra cosa. Eso se llama una colisión de normas constitucionales o una antinomia. ¿Cómo se resuelven las antinomias en la interpretación constitucional? Eso se resuelve como regla general en el sentido de que no se le da prevalencia a una norma sobre otra norma, sino lo que se busca es la armonización de las normas constitucionales. Y aquí podríamos plantear, en gracia de discusión, una colisión entre dos normas constitucionales. La que invoca Ricardo, que dice que los actos administrativos se presumen legales y que se mantienen vigentes mientras no sean declarados nulos por el Consejo de Estado. Pero entra en colisión con otra norma, Néstor, que es el artículo 4.º de la Constitución. Sí, pero no he terminado de contestarle a Ricardo, pero sí, dígame, Néstor. No, le iba a preguntar, lo que pasa es que nos quedamos, ya le suplico que me entienda, en una clase aquí y en una controversia, porque usted me cita el artículo 4 y yo le voy a citar después el artículo 3 de la Constitución, ¿no? Sí. Pero doctor Montealegre, quiero, porque estamos en un momento crítico, a ustedes les están cayendo rayos y centellas porque les están diciendo que se pasaron al autoritarismo, que están violando la Constitución. Quiero preguntarle en la práctica, fuera de la tesis jurídica, en lo cual pues le debo reconocer que usted sabe y tiene un respaldo, y que seguramente será el motivo de controversia. Quiero preguntarle, ¿ustedes lo que esperan es que la Corte Constitucional se pronuncie después de la consulta popular? Es decir, que la Corte Constitucional haga un control posterior. Sí, señor. Es que y ya para así qué lo ha si ya dicho... hicieron la consulta popular. Es decir, este es el camino pues para terminar todas las irregularidades, que dejar esto en manos de la Corte Constitucional, que significa que no haya ninguna clase de control al respecto. No, es que la Corte sí va a ejercer control, Néstor. Pero posterior. Pero es que lo dice la Constitución, Néstor. Es que aquí hay una cosa. Es que esto no se trata de una jugadita. Es que la Constitución lo dice. La Constitución establece claramente que el control es posterior. Le quiero dar dos precedentes porque discúlpeme que hable de jurisprudencias, artículos, teoría constitucional, pero a mí me parece que este es un debate constitucional. Pero mire, aquí hay dos precedentes de por qué razón el control es posterior y no previo. En dos ocasiones, el Congreso de la República de Colombia trató de crear un control previo a los mecanismos de participación ciudadana. Es decir, que antes de que se vote la consulta o en este caso específicamente la consulta, no hablo de los otros mecanismos porque esos sí tienen control previo, pero específicamente la consulta, el Congreso de la República en dos oportunidades, a través de dos leyes estatutarias, incluyó normas que decían que el control era previo. ¿Qué sucedió? Que la Corte Constitucional declaró inconstitucional el control previo. ¿Y por qué no aceptan, doctor Montealegre, la revisión del Consejo de Estado? Porque no tiene competencia, es que no sale. Le pregunto, ¿qué pasa? No tiene competencia, es que no es aceptación. Ya hoy, señor ministro, 8 partidos políticos presentaron demandas ante el Consejo de Estado. ¿Qué pasa si mañana el Consejo de Estado, le pregunto, emite medidas cautelares y deja inaplicable el decretazo? Pues el gobierno tiene que cumplir lo que digan los jueces. En esto no hay mejor dicho, en eso no hay la menor fisura. ¿Y qué pasaría, ni el menor margen? Hay que cumplir las decisiones judiciales. ¿Qué pasaría si... Debo decirlo, Ricardo, esto que usted está diciendo, que el gobierno acatará el fallo, inclusive si es del Consejo de Estado, me parece que es una buena noticia. Claro, es importante, pero yo quiero ir más allá. Desde luego. Si el Consejo de Estado acepta y anula de fondo el decreto de la convocatoria del decretazo, ¿ustedes van a aceptar esa nulidad o van a aplicar nuevamente la excepción de inconstitucionalidad ante una decisión del Consejo de Estado, doctor Montealegre? Mire, la Presidencia de la República tiene que aceptar las decisiones de los jueces, así no las comparta. Lo que acontece es que, aclaro, se acatará desde luego, pero obviamente que hay mecanismos jurídicos que tiene el gobierno para que en esa hipótesis
solicitarle a la Corte que el control no es del Consejo de Estado, sino que las decisiones son de la Corte Constitucional. Y aquí, en un caso de disputa de competencias entre el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, que ya ha dicho que no hay control previo y que el control es de la Corte, pues va a prevalecer la definición de la Corte Constitucional. El ¿Eso gobierno... es lo que usted considera? Claro, es mi posición. ¿Es su postura? ¿Y qué pasaría si el Consejo de Estado asume la competencia o llega a tomar una medida de suspensión? Pues la competencia se respeta, pero eso no significa que el gobierno no vaya a utilizar los mecanismos jurídicos que tiene para insistir en que la competencia es de la Corte Constitucional. El gobierno ya tiene una posición clara, enviará el decreto a la Corte Constitucional y solicitará a la Corte Constitucional que haga prevalecer su competencia sobre la del Consejo de Estado si acata la decisión, pero eso no implica que jurídicamente no podamos controvertir en el marco constitucional esa decisión. Sí, le hago una última pregunta. ¿Qué haría el gobierno? ¿Cuál sería la postura del gobierno si el registrador Hernán Penagos apela a lo mismo que está apelando el gobierno? Es decir, aplicar la excepción de inconstitucionalidad para no convocar la consulta. No lo puede hacer, no lo puede hacer porque es que es insólito. El presidente de la República decreta una excepción de inconstitucionalidad. Y este decreto está fundamentado sobre una excepción de inconstitucionalidad. Entonces, ¿puede el registrador decretar una excepción de inconstitucionalidad? Y una excepción de inconstitucionalidad sería exótico. Eso nunca ha sucedido en este país. Pero si ocurre, ¿qué haría el gobierno? Y es que además es que no lo puede hacer porque es que una excepción de inconstitucionalidad solo se hace cuando un acto es manifiestamente violatorio de la Constitución, y es que la decisión del presidente de la República es una interpretación razonable, no es inconstitucional. Pues no lo puede hacer, pues acudirá a los mecanismos jurídicos que tiene, son muchísimos los mecanismos que tendría un gobierno para que institucionalmente controvertir un acto, ese sí arbitrario, futuro, eventual del registrador. Doctor Montealegre, quiero preguntarle por lo que anticipa el presidente Gustavo Petro. ¿Cuál sería el soporte constitucional y legal del camino que viene? El presidente habla de recoger 8 millones de firmas si las reformas no salen adelante en el Congreso, y vuelve a abrir la puerta a una asamblea constituyente. ¿Usted está apoyando esas iniciativas? ¿En qué camino, hacia dónde va el gobierno con eso que anuncia el gobierno anoche en Cali, el presidente en Cali? Ricardo, antes de este pronunciamiento yo vengo apoyando la necesidad de la convocatoria a una asamblea constituyente desde hace muchísimos meses. Desde el momento que el presidente lanzó la idea de que Colombia necesitaba una asamblea constituyente, yo soy partidario de esa tesis de la asamblea constituyente. Creo que en este momento hay un bloqueo institucional. Estamos frente a lo que un profesor de la Universidad de los Andes, un politólogo que cita mucho María Jimena Duzán, estamos ante una sociedad bloqueada. Entonces, cuando tenemos un bloqueo institucional, una sociedad bloqueada, cuando tenemos que la Constitución del 91, que yo defiendo, que yo he ayudado a proteger, que me parece una de las más vanguardistas de América Latina en materia de derechos fundamentales, ya no tiene una capacidad de resolver los problemas del siglo XXI, porque ya se presentan múltiples situaciones que hacen insostenible mantener ciertos aspectos centrales de la Constitución del 91, hay que cambiarla. ¿Y cuál es la vía? Yo creo que la vía para hacer un gran... Sí, señor. Que no quiero dejar pasar esta frase suya por alto. ¿Cuál es la sociedad bloqueada que usted está viendo? Mire, yo veo que... Una cosa es la sociedad bloqueada y otra cosa son derrotas políticas. Mire, es que esto no se trata simplemente de una derrota política, lo que pasó en el Congreso de la República. Lo que pasa es que aquí tenemos un bloqueo institucional, y un bloqueo institucional sistemático por parte del actual Congreso de la República frente a las reformas sociales que presenta el presidente de la República. Esas son derrotas políticas. Es que no son simplemente derrotas políticas, porque es que que le pasan a todos los gobiernos.
pero no es simplemente una derrota política en un caso coyuntural, Néstor. Pero es que además le han aprobado, del 2022 al 2024 le aprobaron todos los proyectos al gobierno, la reforma tributaria, el Plan Nacional de Desarrollo y demás. ¿De qué bloqueo estamos hablando? Mire, el plan de desarrollo lo aprobaron en los términos que lo presentó el gobierno, porque el Congreso sabía que si no aprobaban el Plan Nacional de Desarrollo, pues lo expide el presidente de la República por decreto. Fue la primera reforma, una reforma tributaria no implica en esencia la realización de una política de un gobierno de izquierda. La centralización de las regalías y todos los proyectos iniciales. No, ha habido unos proyectos, pero la agenda social está bloqueada. Mire lo que pasa. Fue con grandes pero por cuenta dificultades. De eso, de lo que usted llama bloqueo, entonces ¿vamos rumbo a una constituyente? Es que además de eso, independientemente, Néstor, de la coyuntura actual, yo quiero decir, independientemente de la coyuntura actual, es que llevamos más de 30 años viendo el funcionamiento de la Constitución del 91. Y yo creo que después de 30 años de experiencia, ya nos ha demostrado que hay instituciones en la Constitución del 91 que se están convirtiendo en un obstáculo para el cambio social y que necesitan un rediseño profundo. ¿Y qué sucede? Que la Corte Constitucional ha dicho, entre otras cosas, yo era parte de la Corte Constitucional colombiana cuando